Eso debemos tenerlo siempre claro. Están siempre listos para idolatrar el poder y la sabiduría humana, pareciendo no conocer otro Dios que la criatura que es polvo y ceniza. He oído a una madre rogar a un médico incrédulo que salvase la vida de su hijo, pero cuando le rogué que pidiese ayuda al gran médico, a Cristo se refiere, que puede salvar hasta lo sumo a todos los que a él se allegan con fe, se dio vuelta con impaciencia. En esto vemos el mismo espíritu que manifestó Ocosías, como queriendo decir, déjame de cuentos, ¿no? No es seguro confiar en los médicos que no tienen temor de Dios. Sin la influencia de la gracia divina, el corazón de los hombres es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?, dice el texto de Jeremías 17:9. El engrandecimiento propio es su blanco. Cuántas iniquidades se ocultan bajo el manto de la profesión médica, cuántos engaños se sostienen. El médico puede pretender que posee gran sabiduría y habilidad maravillosa, mientras que su carácter es relajado y sus prácticas contrarias a las leyes de la vida. El Señor nuestro Dios nos asegura que Él aguarda para ser misericordioso. Nos invita a invocarle en el día de la angustia. ¿Cómo podemos apartarnos de Él para confiar en un brazo de carne? Venid conmigo a la pieza de un enfermo. Allí yace un esposo y padre, un hombre que es una bendición para la sociedad y la causa de Dios. Ha sido repentinamente postrado por la enfermedad. El fuego de la fiebre parece consumirlo. Anhela un poco de agua pura para mojar sus labios resecos, para aplacar la furiosa sed y refrescar la frente febril. Pero no, el doctor ha prohibido el agua. Se le administra el estímulo de una bebida alcohólica, se añade combustible al fuego. La bendita agua, don del cielo, aplicada hábilmente, apagaría la llama devoradora, pero se la reemplaza por drogas venenosas. Por un tiempo la naturaleza contiende por sus fueros, pero al fin vencida renuncia a la lucha y la muerte liberta al doliente. Dios deseaba que ese hombre viviese, a fin de que beneficiase al mundo. Satanás resolvió destruirlo y logró hacerlo por el médico. ¿Hasta cuándo permitiremos que se apaguen así nuestras luces más preciosas? Estoy hablando de casos ciertos. Momentos en que había fiebre. No, que no beba porque tiene fiebre. ¿Habéis oído esto aún? No hace tantos años. Y la gente se le daban medicamentos y se terminaban muriendo. Ella ya sabía que eso no era la mejor de las soluciones. El agua era necesaria y no se dio, y allí estaban los resultados. O se hacen cosas con los planes de Dios, o ya ves hasta qué punto se llegaba. Y de esto ya ves, no hace tanto que también se hablaba. Ocosías mandó a sus siervos para interrogar a Baal-zebub en Ecrón, pero en vez de un mensaje del ídolo, oyó la terrible denuncia del Dios de Israel: del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás ciertamente. Fue Cristo quien ordenó a Elías que dijese esas palabras al rey apóstata. Jehová Emmanuel tenía motivo para estar muy agraviado por la impiedad de Ocosías. Atención a lo que habéis leído ahora. Jehová Emmanuel tenía motivo para estar muy agraviado por la impiedad de Ocosías. ¿Quién es Jehová Emmanuel? Jesús, ¿no? Jesucristo. Emmanuel es Dios con nosotros. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jehová Emmanuel, relacionado, agraviado con la impiedad de Ocosías. Y esto es en el Antiguo Testamento. ¿Veis quién era el Jehová que aparecía en el Antiguo Testamento? El que hacía hablar a los profetas y demás. El mismísimo Jesucristo, antes de encarnarse en Belén. Bien, sigamos con esto. Pero claro, se le llama Jehová. Interesante, ¿eh? Dios. Dios es más que uno. El yo soy. Jehová, Dios es uno, sí. Pero ya veis, hay más connotaciones. ¿Cuántos son? Divinidad de tres. Aquí ya vemos un Jehová más. Pero Dios es uno. ¿Qué no había hecho Cristo para ganar el corazón de los pecadores, para inspirarles inquebrantable confianza en sí mismo? Durante siglos había visitado a su pueblo con manifestaciones de la más condescendiente bondad y amor sin ejemplo. Desde los tiempos de los patriarcas había mostrado que sus delicias son con los hijos de los hombres, Proverbios 8:31. Había sido un pronto auxilio para todos los que le buscaban con sinceridad. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó.
En su amor y en su clemencia los redimió, dice Isaías 63:9. Sin embargo, Israel se había rebelado contra Dios y se había apartado de él para buscar la ayuda del peor enemigo del Señor. Los hebreos eran la única nación favorecida con un conocimiento del verdadero Dios. Cuando el rey de Israel envió a consultar el oráculo pagano, proclamó a los gentiles que tenía más confianza en sus ídolos que en el Dios de su pueblo, creador del cielo y de la tierra. Asimismo, los que profesan conocer la palabra de Dios le deshonran, cuando se apartan de la fuente de fuerza y sabiduría para pedir ayuda o consejo a las potestades tenebrosas. Si la ira de Dios fue provocada por una conducta tal de parte de un rey perverso e idólatra, ¿cómo considerará una conducta similar seguida por los que profesan ser sus siervos? Confiad en Dios y obedeced las leyes naturales. ¿Por qué están los hombres tan poco dispuestos a confiar en aquel que creó al hombre y que puede, por un toque, una palabra, una mirada, sanar toda enfermedad? ¿Veis? Una mirada. ¿Quién es más digno de nuestra confianza que aquel que hizo tan grande sacrificio para nuestra redención? Nuestro Señor nos ha dado instrucciones definidas por medio del apóstol Santiago en cuanto a nuestro deber en caso de enfermedad. Cuando fracasa la ayuda humana, Dios será quien socorra a su pueblo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, dice el texto de Santiago 5, 14 y 15. Ya veis, es una forma de sanación. Si los que profesan seguir a Cristo quisieran, con pureza de corazón, ejercitar tanta fe en la promesa de Dios como la que ponen en los agentes satánicos, sentirían en su alma y cuerpo el poder vivificador del Espíritu Santo. ¿Quién es el que vivifica nuestros cuerpos? El Espíritu Santo. ¿Ya veis qué función tiene esta tercera persona de la divinidad? Dios ha concedido grande luz a este pueblo, aunque no estamos fuera del alcance de la tentación. ¿Quiénes de entre nosotros están solicitando ayuda a los dioses de Cron? Miremos este cuadro que no ha sido trazado por la imaginación. ¿En cuántos aún de entre los adventistas pueden verse sus principales características? Un inválido aparentemente muy concienzudo, pero fanático y lleno de suficiencia propia. Bueno, termina aquí. El texto seguía con una explicación sobre lo que aquí veis, pero bien, mejor terminar aquí porque es que si no es un tema muy amplio. Creo que con lo que hemos mostrado de estas citas de Ellen White queda bastante claro toda esta procedencia de sanaciones y demás, y que incluso se advierte al pueblo de Dios de para nada ponerse en este terreno, para nada. Estaría bien que más de un dirigente se diera cuenta de ello, mientras se permite que hayan aún dentro de la iglesia adventista gente que va practicando ciertas cosas como esta y se difunde incluso para los jóvenes. El próximo tema va a ser más sobre hipnotismo, mesmerismo, y vamos a ver más citas de Ellen White al respecto, pero que van a servir para llevarnos a otro tema. Nosotros vamos a dejarlo ya aquí por hoy y os digo que pronto vais a ver aún más conexiones que realmente van a sorprender a más de uno. Que Dios nos ayude a seguir por el camino correcto, porque verdaderamente sabemos lo que debemos hacer, pero no siempre lo hacemos. Acerquémonos a Dios porque Él es la fuente de nuestra salvación en todos los sentidos. Muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga.